Dios, gloria a Dios. Bueno, les voy a pedir en esta tarde que abran sus Biblias en Éxodo. Si se acuerdan, estamos estudiando el tabernáculo. Amén. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 31. Versículo 1. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¿En su nombre? Gloria. Gloria a Dios. Yo creo que todos estamos resintiendo el cansancio la semana pasada. Aleluya, amén, amén. Amén. Hay algunos de nosotros que parece, no sé si es el cambio de clima, ¿verdad? Que también nos está haciendo pues sentir un poquito más cansados o por la tos. Amén. Pero pues vamos a mantenernos en oración, amén, porque el Señor pueda terminar la obra y podamos sentirnos mejor. Pero en este momento vamos a gozarnos en la palabra de Dios y vamos a empezar a leer el versículo 1 en adelante. Dice así, capítulo 31, Éxodo 31, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y inteligencia, en ciencia, en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Amén. Pueden tomar sus lugares. Aquí en esta sección, hermanos, nos habla del llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Amén. Bezaleel, hermanos, quiere decir a la sombra de Dios, y Aholiab quiere decir tienda del Padre, o otra palabra para tienda también puede ser tabernáculo. ¿Sí? Santo. Amén. Pero el Señor habló a esos dos varones, hermanos, para estar enfrente de la construcción del tabernáculo. La vez pasada, si ustedes se acuerdan, hablamos de los materiales que se iban a usar, ¿sí?, para construir el tabernáculo. Y de hecho ellos fueron los que en el capítulo, creo que es el 35, 36, es parte del 35 y se brinca al 36, amén, donde empieza a hablar que ellos fueron los que hablaron con Moisés y le dijeron: ¿sabes qué? Diles que ya no traigan más ofrenda porque tenemos mucha, está sobreabundando aquí, amén. Y dice, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba, amén. Entonces ellos, hermanos, eran los que estaban encargados de llevar a cabo esta obra de construir el tabernáculo, amén. Nosotros, una vez más, estamos mirando cómo esto aplica a nuestros días, a nuestras vidas, y cómo nosotros, amén, somos quienes tenemos un trabajo de construir un tabernáculo para el Señor, amén. De hecho, porque somos el templo de Dios, tenemos que tener cuidado cómo nosotros obramos en nuestra vida, qué tipo de calidad de material estamos dándole al Señor por medio de nuestros hechos, nuestras obras, amén. Entonces, si tomamos, por ejemplo, a estos dos varones, amén, ¿qué era lo que ellos tuvieron de parte de Dios? En el versículo 3 dice: y lo he llenado, ¿sí?, del Espíritu de Dios, en sabiduría y inteligencia, amén, en ciencia y en todo arte, amén. El Señor, amén, a Bezaleel y también a Aholiab los llenó del Espíritu de Dios para que pudieran llevar a cabo esta construcción, amén. Y qué bonito, hermanos, algo pensar en eso de tener
inspiración de parte de Dios, amén, esa la presencia de Dios, porque ser llenados del Espíritu de Dios lo entendemos muy bien en nuestros días, lo que es. Pero tenemos que saber, hermanos, que el Espíritu de Dios siempre ha estado, estaba ahí en Génesis, Amén. en el principio. ¿Qué estaba sobre las aguas? El Espíritu de Dios. Amén. Entonces, desde el principio de Génesis, amén, en la presencia de Dios, porque cuando leemos en el principio estaba el Espíritu de Dios sobre las aguas, ¿de qué nos está hablando? Más que de la presencia misma, de Dios que estaba ahí en ese momento. Amén. Y de hecho, ¿cómo es que Dios es omnipotente? ¿Por medio de qué? Perdón, omnipresente. ¿Por medio de qué? Espíritu Santo. Amén. Por medio de su presencia está en todo lugar el Señor. Amén. Pues de esa parte de Él, hermano, su presencia depositó en esos hombres. ¿Sí? Para que, porque por medio de ese espíritu, sí, el Espíritu de Dios también nos da sabiduría y nos da inteligencia, pero no, aquí lo vimos cómo fue aplicado para llevar a cabo una obra. ¿Sí? En nuestros días nos da entendimiento para que podamos aplicar esa obra en nuestras vidas y edificar nuestro tabernáculo para el Señor, donde Él va a estar morando. Sí, porque ese Espíritu de Dios es el que ahora nos habla a nosotros y nos enseña, y por medio de ello podemos entender las cosas espirituales. Nosotros, si no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos nosotros entender lo espiritual como debe de ser. ¿Sí? Esa revelación que viene de parte de Dios, es necesario tener su Espíritu para ello. Amén. Entonces, quiero hacer un poquito de énfasis en esto, porque vemos que Dios dio su Espíritu. Amén. Efesios capítulo 1. Amén. Efesios 1, vamos a Efesios. Todos reconocemos que necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Y quiero que entendamos qué es el Espíritu Santo. Amén. En el Antiguo Testamento no encontramos la frase del Espíritu Santo, pero sí encontramos el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Es lo mismo. ¿O será otro? No. Uno es el Espíritu de Dios y el otro es el Espíritu Santo. ¿No? Es el mismo. Amén. Es lo mismo. Efesios capítulo 1, amén, el versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué dice? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, aquí, hermanos, en esta parte de Efesios, también lo que estamos leyendo, ¿sí? Habla Pablo, de hecho, está hablando de Cristo, amén, antes del versículo 13, amén. Dice el versículo 12, por ejemplo: a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos ¿en quién? En Cristo, en el Mesías. Acuérdense que el pueblo judío, hermanos, y incluso los que no creen en Cristo, aún están esperando al Mesías, ¿no? Amén. Aquí Pablo está hablando de eso, ¿sí? Los que primeramente esperábamos en Cristo, en el Mesías, ¿sí? En Él, o sea, en Cristo. También vosotros, allá hablándole a la iglesia de aquí de Éfeso, habiendo oído, ¿sí? Habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, ¿sí? El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído, ¿sí? En Él. Habiendo oído y creído en Él, entonces ¿qué? Cuando les está diciendo en pocas palabras Pablo a la iglesia de Éfeso,
el momento que tú oíste la palabra de la verdad, Amén. el evangelio de vuestra salvación, y creíste en Él, en el Señor Jesucristo, entonces fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. ¿Quién vive, hermano? ¿Qué tuvieron que hacer? Creer. Escuchar, ¿sí? Escuchar la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y creer. Escuchamos, creímos, somos sellados. Aleluya. Amén. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, es un sello. Incluso hasta aquí podemos leer que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo, hermanos? Y la redención. Hasta la redención de la posesión. Amén. Hasta el día, en pocas palabras, que el Señor venga, el día de la redención. ¿Sí? Cuando el Señor venga, va a ser el día de nuestra redención. Amén. Pero hasta que Él venga, ¿qué pasa en el momento de su venida? Dice allá en Mateo 24, ¿sí? Que después de aquellos días, de esa tribulación, después de se me van las palabras, después de los días de aquella tribulación, ¿qué? Será la señal del Hijo del Hombre. Amén. Pero ¿qué va a pasar? Va a mandar Sus ángeles. a sus ángeles. Amén. Amén. ¿Y por quién va a ir? Por sus Escogido. escogidos. Aleluya. Amén. ¿Sí? En Mateo 24, 29 en adelante. ¿Cómo van a saber los ángeles quién es el Señor? Por medio del sello Aleluya. del Espíritu Santo. Aquellos que oyeron y creyeron. Bienaventurado. ¿Sí? El que creyó sin qué. Sin haber visto. Aleluya. Amén. Allá hace Tomás, al menos de que pusiera yo mis manos, ¿sí? Perdón, mi dedo, ahí en donde, Las pasaron. Aleluya. si no, no creo. Y el Señor se le apareció. Amén. Pon aquí, ¿sí? Pon acá, tócame para que veas que yo he resucitado. Amén. Cristo Jesús. Y ahora sí ya lo miró. Señor mío y Dios mío. Amén. Porque miró. Pero nosotros, hermanos, no lo hemos palpado. No lo hemos visto. Amén. Pero hemos creído. Porque hemos oído y hemos creído. Y para nosotros, hermanos, al creer en Él, somos sellados con el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios, hermanos, es esencial para nosotros. Aleluya. Porque nuestro caminar, si nosotros no escuchamos la palabra de la verdad, que es el Evangelio, amén, y si no lo creemos, no podemos ser sellados. Amén. Pero no es nada más, sí, yo creo. Es ponerlo por obra, porque ahí se demuestra que en verdad creemos. Sí. Y no es que la salvación sea por obras, pero así nos distinguimos. Así nos distinguimos nosotros de que somos sus discípulos. Ahorita vamos a entrar un poquito más en esto. ¿Amén? Efesios 2, ahí estamos en Efesios. Versículo 17, fíjese. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para, ¿qué dice, hermanos? Morada de Dios en el Espíritu. Amén. Ahorita, hermanos, estamos mirando esto del tabernáculo. Esos hombres, Bezaleel y Aholiab,
amén, fueron los que fueron edificando, ¿sí? Todo lo que iba a estar dentro del tabernáculo. Amén, aleluya. Y nosotros miramos que estos edificadores, ¿sí? Porque construyeron el tabernáculo, lo que estaban adentro, amén, fueron llenos del Espíritu de Dios para poder entender, ¿sí? Toda clase de arte, de ciencia, amén, tener sabiduría e inteligencia, pero necesitaban el Espíritu Santo. Amén. Bueno, Aleluya. nosotros, hermanos, de la misma manera, los apóstoles, ¿sí? Y profetas, amén, nuestro Señor Jesucristo, todos llenos del Espíritu Santo. Bendito el Amén. Señor. Y ahí es donde nosotros podemos entender lo que estábamos mirando la vez pasada, donde Pablo nos estaba diciendo que el fundamento, ¿sí? ¿Es quién? Es Jesucristo. Aleluya. Pero ahora vienen los apóstoles y apóstoles y profetas. Cuando leemos esta parte de la Escritura, apóstoles y profetas, está llamando apóstoles o profetas a los que estaban en ese tiempo, ¿sí? No, la porción donde dice profetas no está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, sino los que estaban en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el testimonio de ellos era esencial y la obra que ellos estaban haciendo, ¿sí? Aquí lo tenemos, para edificación de nosotros, inspirada, porque toda palabra es que inspirada por Dios, ¿sí? Entonces ellos, hermanos, ya no nos dejaron, digamos, que la mesa de proposición, el arca, ¿sí? El candelabro, ¿verdad? El altar de bronce que estaba ahí en la fuente, no nos dejaron eso ya hecho para nosotros, sino ya nos dejaron, hermanos, lo que nosotros tenemos como el Nuevo Testamento, Amén. ¿sí? Para que nosotros podamos entender lo que es toda la revelación de la palabra de Dios. Amén. Pero esos hombres, lo que nos dejaron, fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, así como fue Bezaleel y Aholiab. Amén. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? Amén. Fueron hombres inspirados por Dios. Y bueno, ¿en dónde nosotros tenemos pruebas de que el Señor nos llenó con el Espíritu Santo? Por ahí, pues, ha de haber alguien que se ha de acordar. Amén. Allá en Juan, vamos a Juan. Gloria a Dios. Fíjense. Aleluya, santo. Gloria a Dios. Aquí en el capítulo 20, Juan 20, 19, 20, 21, 22 y 23 lo que vamos a leer. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Amén. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió al Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Sopló y les dijo que recibid el Espíritu Santo. Pero todavía no es el día de Pentecostés. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, no crean que se dio a conocer en el día de Pentecostés como por primera vez. Estos apóstoles, hermanos, estaban llenos también del Espíritu Santo. El Señor sopló sobre ellos y recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. Pero qué curioso que usa esa palabra soplar. ¿Dónde famosamente hay alguien más que está soplando en alguien? Sino que en el principio de la creación, cuando el Señor le sopló a Adán. Amén. Aleluya. Y entró ¿qué? Aliento de vida. El Espíritu Santo, hermanos, es vida para nosotros. Aleluya. Amén. Aunque estemos vivos, si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, estamos muertos. Amén. Pero cuando lo tenemos nosotros, entonces, hermanos, podemos decir que estamos vivos. Amén. Pero hay otra cosa más que tenemos que entender sobre el Espíritu Santo.
Amén. Y es en Juan 14. Amén. Juan 14. Versículo 15 en adelante. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará, aquí es una palabra clave, hermanos, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni la conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Detengámonos un poquito. Amén. Para empezar, el Señor está diciendo, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Sí? No dice simplemente, pues crean en los mandamientos y son salvos. Guárdenlos, aplícanlos en su vida. Señor, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Sí. Guarda los mandamientos. Bueno, desde chiquito lo he hecho, desde mi juventud. Bueno, ¿los has hecho? Ok, ya estás cerquita. Vende todo lo que tienes y ven y sigue. Dios. Pero el Señor, hermanos, una y otra vez nos dice que guardemos los mandamientos. Sí. Porque en eso le demostramos al Señor que nosotros le amamos. Amén. Aleluya. Pero aquí está algo curioso en el versículo 16. Si yo rogaré al Padre, amén, y os dará otro consolador. Entonces, si hay otro consolador, quiere decir que pues hubo uno primero. Amén. Hay un consolador y hay otro consolador. ¿Sí? Y es que tenemos que entender, hermanos. Bueno, y si yo les hago la pregunta, ¿quién consolaba a David cuando estaba triste, afligido? Dios. ¿Quién lo inspiraba? El Señor. Bueno, alguien va a decir, le podemos preguntar a un judío, ¿quién es Dios? Pues es nuestro Padre. Y es curioso porque por una buena parte de la historia, como si se perdió esa costumbre de decirle a Dios Padre. ¿Sí? No le decían, pero si aún leemos allá en Jeremías, allá también, Jeremías le llama Padre al Señor. Entonces no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Pero el punto es que nosotros, como Dios como creador, es consolador. ¿Sí? El Señor Jesucristo en su manifestación en la redención es consolador. Amén. Amén. Y ahora, como Espíritu Santo, es consolador. Ya. Es otro, y os dará otro consolador, Amén. para que esté con vosotros para siempre. Y dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir el mundo, hermanos? Si no oyen el Evangelio de la verdad. Y si no creen, no pueden recibirlo. Por eso están en el mundo. Pero si oyen el Evangelio de verdad, amén, la palabra de Dios, y si lo creen, entonces ya no son parte del mundo. Ahora ya son parte del pueblo de Dios. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Amén. Pero el mundo no lo puede recibir ni lo conoce. Amén. Pero vosotros, o sea, le está hablando a los apóstoles. ¿Sí? Vosotros, ustedes, le conocéis. Porque mora. ¿Qué es otra palabra de morar? Habitar, vivir. ¿Sí? Mora con vosotros. ¿Quién estaba ahí? Con ellos. Aleluya. El Señor. Amén. Y dice, no solamente mora con ustedes, pero también dice, y estará adentro, estará en vosotros. Y luego dice, no os dejaré huérfanos. Pues ¿quién es el que deja huérfanos? Bueno, si no es un padre, ¿no? Amén. Aleluya. Pero el Señor Jesucristo está diciendo, no os dejaré huérfanos. No dice el Padre no los dejará huérfanos. Dice, no os dejaré, o sea, Él. Y luego dice que vendré a vosotros.
Aleluya. Aquí está, hermanos, el Señor diciendo que es uno. Aleluya. Amén. Nomás hay que tomar eso con cuidado. Gloria a Dios. ¿Sí? El Señor, hermanos, es uno. Así nos dice su palabra desde el principio. Amén. El Señor es uno. Y su presencia es lo que nosotros conocemos como el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Estos hombres fueron llenos del Espíritu de Dios, leímos. Amén. Y ese Espíritu les dio sabiduría, inteligencia. Amén. Para poder ellos construir. Y así nosotros también tenemos que entender que necesitamos el Espíritu de Dios para poder construir una habitación en nuestro corazón con este cuerpo. Amén. Que sea digno del Señor. Amén. Pero necesitamos el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo recibimos? Escuchando y creyendo. Amén. Fíjense. Otra cosa. Ahí les voy a decir. En Gálatas, capítulo 3. Porque aquí en la iglesia que estaba en Gálatas, los galasienses, amén, en el capítulo 3, versículo 1, ellos estaban pues recibiendo una enseñanza diferente. Dice el versículo 3:1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír? Con la fe. Amén, con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Aleluya. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír? Con fe. Aleluya. O sea, a esos hermanos les estaban diciendo que tenían que hacer las obras de la ley para poder recibir el Espíritu. Y Pablo aquí los está regañando, dice, es que no es por obras, ¿sí? No es por las obras de la ley que van a recibir el Espíritu, es por el oír. Amén. Fe. Aleluya. Amén, aleluya. ¿Sí? ¿O hay contradicción en lo que hemos leído hasta este punto? El Espíritu Santo de Dios se recibe escuchando la palabra de Dios y por medio de la fe en Él. Amén. Y si tenemos eso en mente, podemos entender por qué allá en el libro de los Hechos, ahorita de hecho vamos a ir a Hechos 2, porque quiero hablar, Hechos 2:38. Sí. Es algo que tenemos que entender de ese versículo también. Amén. Sí. Podemos entender por qué se manifestó el Espíritu Santo cuando tenemos que están hablando en lenguas. Sí. El hablar en lenguas, hermanos, es un don mismo del Espíritu Santo. Amén. Sí. No es el único, es uno. Sí, es un don. Pero El Señor, aleluya. el Espíritu de Dios, cuando leemos nosotros aquí este versículo clave y importante para nuestra fe, amén, nos dice, Pedro les dijo, arrepentiros, amén, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Esa palabra don, tenemos que entender qué es lo que quiere decir esa palabra. En inglés la traducción viene siendo gift, que es regalo. ¿Sí? Y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, entonces nosotros recibimos un regalo. ¿Qué es ese regalo? La presencia de Dios. Amén. El Espíritu de Dios. Y bueno, ¿en dónde más podemos encontrar que la palabra don es usada así de esa manera? Hay un ejemplo en el libro de Jueces, capítulo 1.
Aleluya. Ustedes saben que bueno, ¿de qué se trata el libro de Jueces? Sí, varios hombres que el Señor levantó, que también tuvieron el Espíritu de Dios, amén. Y Jueces 1, amén, va a ser el versículo 13 y 15, amén. Después de que murió Josué, se acordarán que el Señor levantó varios jueces para dar libertad al pueblo de Israel. Pero aquí quiero que miremos esta parte. En Jueces 1, del 13 al 15, dice: y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Sí? Aquí de qué está hablando. Bueno, Caleb, ¿se acuerdan que era Caleb? Uno de los 2 espías que fue fiel juntamente con Josué. Bueno, Josué, en el versículo 12 dice: y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Amén. 13. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio Axa por su hija por mujer. Amén. Y él le dio Axa a su hija por mujer. 14. Y cuando ella se iba con él, o sea, se iba con Otoniel, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? El versículo 15. Ella entonces le respondió: concédeme, ¿qué dice? Concédeme un don, que también puede ser traducido como bendición. Puesto que me has dado tierra de Negev, también dame fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Amén. Un presente, un regalo. ¿También quieres algo? Bueno, le dio un don, un regalo, un presente, una bendición. Sí. ¿Y qué estamos leyendo? Arrepíntese y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don Amén. Aleluya. del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí saben lo que es el don del Espíritu Santo? Es la misma promesa, ¿sí?, que el Señor nos hizo, que iba a estar Él habitando con nosotros, su presencia. Él dice que está tocando a la puerta, ¿sí?, y que quiere que le abramos. Cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón y lo dejamos entrar, entra el don del Espíritu Santo, entra el regalo, lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. El que nos redarguye de pecado cuando nosotros estamos mal, ese es el don. Amén. La presencia de Dios es el don. Amén. No confundamos con los dones. Es algo diferente. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo de Dios reparte dones. ¿Sí? Y cuando nosotros vamos, en 1 Corintios 12, sí, ahí vamos a verlo un poquito. Pero hasta ahorita, ¿qué hemos mirado? 1 Corintios 12, 27. ¿Qué hemos mirado, hermanos? Que el Espíritu Santo se recibe por medio de la fe, creyendo en la palabra. Amén. Abriendo nuestro corazón al Señor. No se recibe el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo no lo van a recibir por obras, ¿sí?, guardando la ley. No crean que porque están guardando las leyes, ¿sí?, los mandamientos de Dios, porque ayunan y porque oran, o sea, por obras que nosotros podamos hacer, es algo que nos podemos ganar. Eso no es algo que nos podemos ganar, es un regalo de parte de Dios. Su presencia, Él nos lo regala. No tenemos que trabajar por ello, sino que Él nos lo da si nosotros simplemente creemos en Él. No tenemos que meter 40 horas de ayuno y de oración para ahora sí ganarnos el Espíritu Santo. No, hermanos, así no funciona. El Espíritu de Dios, ¿sí?, es un regalo de parte de Dios si nosotros creemos. Amén. Aleluya. Amén. 1 Corintios 12, ¿lo tenemos? Amén. Bueno, ahí voy. Les dije, el versículo 27, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo
y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente, ¿qué dice? Apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Sí o no? No. Amén. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Más excelente de ser apóstol, más excelente de ser profeta, más excelente de ser maestro, más excelente de hacer milagros, más excelente de sanar, más excelente de ayudar o administrar y más excelente de tener el don de lenguas. Hay algo más excelente. Aleluya. Se le ha dado un énfasis, hermanos, al hablar en lenguas en el pueblo de Dios. Amén. Erróneamente, porque lo digo de esta manera. Se ha enseñado que si nosotros no hablamos en lenguas no tenemos el Espíritu de Dios. Y eso está mal, está erróneo. Gloria a Dios. Es erróneo. Lo digo, y el que me quiera decir lo contrario, nos vamos a las Escrituras a hablar de ahí. Amén. El hablar en lenguas es un don. Amén. Todos, si a Dios le place que hablemos en lenguas, podemos hablar en lenguas. Pero es algo que viene de parte de Dios y a cada uno le da. ¿Sí? Pero aquí Pablo nos presenta, hermanos, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo, ¿sí?, hay variedad de usos que hay. La mano sirve para algo, los dedos, las uñas, todos tenemos función en algo, la nariz, los ojos, las cejas, los labios, la nariz, todo tiene algo útil para aportar al cuerpo. Así también los dones. El hablar en lenguas es un don, es una función dentro del cuerpo de Dios, pero no es el único. ¿Sí? Es como si el pie, hermanos, se sintiera incompleto porque no puede ver. Así es el hermano que no habla en lenguas y se preocupa que no tiene su salvación porque no ha hablado en lenguas. Es como el pie que es útil para muchas otras cosas, pero no puede ver. Es que su función es el pie. Tu función es ser mano, es ser una arteria, ser parte del sistema nervioso. Yo creo por eso existen los hermanos y las hermanas que son muy nerviosos, ¿no? Es que no se preocupen, hermanos, son parte del sistema nervioso del cuerpo de Cristo. No se preocupen. Amén. Todos, hermanos, tenemos algo, un don que el Señor nos ha dado para ser parte de este cuerpo. No nos quejemos, hermanos, no nos preocupemos, ¿sí?, si no podemos hacer lo que otro puede hacer. A Dios le ha placido a unos darle el don de lenguas. Amén. Y a otros, por ejemplo, somos músicos. Amén. Cantantes, predicamos. Hay quienes, hermanos, tienen el don de oración, de ser serviciales. Amén. Y hay unos que no lo somos, pero hay quienes sí lo son. Pero todos somos útiles, somos de igual valor ante los ojos de Dios. Amén. Pero dice el versículo 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. A mí no me importa qué tanto hablan en lenguas, si no tienen amor, es como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Sin amor no es nada. Así también el que profetiza, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aleluya. Por todos los dones que el Señor nos pueda dar a nosotros, el camino más excelente es el del amor. ¿Cómo es que nosotros conocemos que somos un discípulo del Señor? Y pues de esta manera van a saber que soy mis discípulos cuando todos hablen
en lenguas. ¿Es lo que dijo el Señor? Cuando se amen, Aleluya. ahí van a conocer que son verdaderamente mis discípulos. Amén. Pero, hermanos, Marcos 16 es muy claro, ¿no? Marcos, y si no saben la controversia de Marcos 16, creo que es del versículo 9 en adelante, podemos investigarlo más adelante. Bueno, yo de hecho sí lo sé. El problema es esto, que en los escritos, bueno, los manuscritos más antiguos de Marcos, el Evangelio para en el versículo 8. Del 9 en adelante, eso fue como, parece que fue agregado más adelante. Esa es la controversia. No quiere decir que no se ha inspirado, ¿verdad? No sabemos por qué al 100, ¿verdad? Muchos paran en el versículo 8. Pero ¿por qué es importante esto? Por lo que pasa en el versículo 14 al 18. ¿Sí? Porque cuando estamos hablando del tema del Espíritu Santo, aquí entramos en el versículo 16 y 17 que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Toman esa parte donde dice que hablarán nuevas lenguas y dicen: cuando tú crees en el Señor Jesucristo, esa es una de las cosas que tú tienes que hacer, hablar nuevas lenguas. Cuando tú oras, van a sanar todos los enfermos, ¿sí? Van a salir los demonios. Lo toman como si es algo que aplica universalmente para todos, ¿sí? Es lo que yo quiero que entiendan. Pero no es la manera correcta de entender esto, ¿sí? Porque si fuera así, entonces lo que Pablo explica acerca de los dones y el cuerpo de Cristo y cómo todos tenemos una función, amén, y dones que el Espíritu Santo de Dios, que dice, reparte a cada quien, amén. Como el Señor quiere repartir, así va para cada uno, amén. Pero en particular, de hablar en lenguas, se lo quieren aplicar a todos. Bueno, hermanos, yo no sé ustedes, pero ¿cómo se sienten? ¿Quieren ir a tomar las serpientes? Tomarán las manos serpientes. Y vamos a ir a tomar cosas mortíferas para comprobar que somos hijos de Dios. ¿Así? Es lo que nos está pidiendo el Señor que hagamos, ¿verdad que no? Amén. ¿Qué pasó con Pablo? Le mordió una serpiente, ¿no? ¿Se acuerdan allá en el libro? Y pensaba que se iba a morir. Amén. Pero se sacudió y lo estaban mirando a ver si se moría o no, pero pues no se murió. Pero ahora poco fue y buscó la serpiente. A ver, muérdeme. Yo soy un discípulo de Cristo, nada me va a pasar. A ver, ahí si tiene veneno, échamelo para acá para que veas. ¿Verdad que no? Él no está tentando al Señor. No debemos de tentar al Señor. Amén. Pero estas cosas, hermanos, son cosas que pueden, ¿sí? Ahora, aquí nos van a decir, pues es que eso no es lo que dice, pero tenemos que entenderlo a la luz de las Escrituras, de todo la Escritura. Amén. Y si entendemos, ahora regreso a lo que es la controversia, ¿verdad? Que esto pudo haber sido añadido después de que Marcos terminó. No sé si Marcos, le digo, Marcos en su evangelio de él, muchos terminan en el versículo 8. Del 9 al 20 son cosas que aparecen más adelante. ¿Sí? Entonces, muchos creen que Marcos no escribió esta parte, que fue algo que fue añadido más adelante. Y esas señales eran lo que se estaban mirando en los creyentes. ¿Sí me entienden dónde voy? Si esto fue agregado más adelante, estaban mirando que los creyentes tenían esto en común, no en todos, pero
los que creyeron y fueron bautizados, había señales que echaron fuera demonios, que hablaron en nuevas lenguas, que tomaron en las manos serpientes y vivieron cosas mortíferas y no se murieron. Fueron algo que seguían, no a todos, sino a ciertos, ¿sí? Por X razón. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Hermanos, nosotros, hermanos, si tenemos fe, yo sé que el Señor puede hablar. ¿Sí? Si nosotros, para empezar, aunque creamos en el Señor, si nosotros no estamos fuertes en oración y en ayuno, y nos presentemos a tratar de sacar un demonio. ¿Qué pasó con los discípulos? Ellos creían en el Señor, pero no podían con el demonio. ¿Por qué no podemos sacar? Es que este género no sale más que con oración. Pero creían. Si queremos aplicar esta parte, ¿no? Ellos creían en el Señor, estaban ahí con Él. A ver, trajeron el endemoniado y no pudieron con Él, pero creían en el Señor. ¿Por qué no pudieron? Es que les falta oración en ellos. Amén. El Señor tuvo que sacar ese demonio. Amén. Entonces, por eso digo, esta parte de la Escritura tenemos que entenderlo a la luz de lo demás que nos presenta también en la Escritura, porque no se está contradiciendo. Amén. Ellos creían en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué no lo sacaron? Si aquí nomás dice, y esas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Qué pasó entonces? Es que le faltó oración a ellos. Amén. Y ustedes, hermanos, regresando a lo que es el hablar en lenguas, ¿sí? Eso proviene de Dios. Y eso no es algo que se enseña a la gente. Porque hay iglesias donde les enseñan a las personas a decir así y vas a hablar en lenguas. Eso es una mentira. ¿Sí? El hablar en lenguas no se lo puede enseñar a alguien, es algo que proviene de Dios. Amén. Es un don de Dios. Amén. Por más, si aquí el que voy a decir más se destaca, ¿verdad? Mi padre, en hablar en lenguas. ¿Sí? Voy a decir, no es que por exaltarlo ni nada, simplemente es más común escucharlo en él que en todos los demás. Amén. Pero cuando lo hace, uno percibe también, ¿no? Amén. Cuando es algo que viene de Dios y no es de Dios. Porque también los demonios tienen sus lenguas y hacen una imitación de lo que es en verdad hablar en lenguas. Amén. Y a lo mejor una persona que parece estar hablando en lenguas no es de Dios, sino del demonio. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Uno, cuando es de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que quizá nosotros nos deja sentir, podemos percibir, podemos discernir que es de parte de Dios. Amén. Pero cuando no lo es de Dios, entonces el Espíritu que mora en nosotros nos está diciendo, eso no es mío. Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Amén. El Espíritu Santo de Dios también es un espíritu de orden, no de desorden. Se hace, dice allá, cuando terminamos 1 Corintios 14, dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo de Dios no nos lleva, hermanos, al desorden. Es otra cosa que tenemos que entender. Amén. Gloria a Dios. Efesios 4:11. Amén, ya para acabar. Gloria a Dios. Dice así, en el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, hermanos, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, ahí va, por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas, ¿de qué dice? Del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, según que dice, la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí, hermanos, esta parte que acabamos de leer aplica lo que estamos hablando, sí, de Bezaleel y Aholiab, que fueron los que fueron llenos del Espíritu de Dios para construir ese tabernáculo. Amén. Nosotros, conforme fuimos leyendo esto, amén, esa parte de la escritura, pudimos mirar que habla, por ejemplo, el versículo 12, para edificación del cuerpo. Amén. Según la actividad propia de cada miembro. Hay unos que van a hablar en lenguas, hay otros que van a profetizar. Amén. Hay otros que van a enseñar. Amén. Hay otros que van a sanar. Pero cada quien, sí, la actividad propia de cada miembro. Todos somos parte de un solo cuerpo. Amén. Recibe su crecimiento para ir y edificándose, ¿qué dice? En amor. No es para que nos vanagloriemos, hermanos, sino que tenemos que entender que el que tiene el don de hablar en lenguas, hermanos, ese es su don, esa es su función. Amén. El que interpreta las lenguas, ese es su don. Amén. Ese es lo que tiene que ser. El que va a predicar, el que va a enseñar, eso es su don, es lo que va a hacer. Somos parte, estamos haciendo nuestra parte dentro del cuerpo de Cristo, pero ninguno es mayor que el otro, sino que todos somos importantes, así como cada miembro de nuestro cuerpo es importante, del más chiquito a lo más grande, todo importa. Así que no se sientan menos, hermanos, si en nosotros no está hablar en lenguas. Amén. Para otro es, sí lo está, gloria a Dios. Uno es mano, el otro es ojo, otro es nariz. Amén. Uno es cabello. Amén. Todos, hermanos, todos somos importantes. Bendito el Señor, Amén. Y todos tenemos que entender, ¿sí?, que el Señor a todos nos ha dado conforme al querido. Estoy diciendo que no podemos hablar todos en lenguas. Si le place, todos podemos. Si lo quieren, anhélenlo, búsquenlo. Por medio de oración y ayuno. Y si a Dios le place, lo va a dar. Pero si Dios no quiere, por más que oren y ayunen, no lo van a recibir porque Dios no quiere. Aleluya. Porque no es lo suyo. Amén. Aleluya. Si usted es mano, por más que ore y ayune, no va a poder ver. Porque su función es ser mano. ¿Me entiende? O sea, es que todo está sujeto a la voluntad de Dios. Es a donde yo voy. ¿Sí? Su salvación no depende si habla en lenguas o si no habla en lenguas. Su salvación está basada en ¿qué? En la fe. La fe en Cristo Jesús. Es lo que nos dice. ¿Y cómo? Por el oír. ¿Por qué empezamos allá leyendo en Efesios 1? Amén. Oyendo la palabra de la verdad. Amén. Y creyendo, fuimos sellados. Este ha creído, ha sido sellado con el Espíritu de Dios. Amén. Ese es nuestro sello, hermanos. Y lo obtenemos de una manera fácil. ¿Por qué? Porque simplemente es de creerle al Señor. No tienen que hacer algo adicional para ello. Pero cuando ustedes le creen, cuando nosotros le creemos, entonces nos va a llevar a obedecer a sus mandamientos y a consagrarnos y a serle fiel al Señor. Amén. Por eso cuando miramos allá esa visión que pasó con Ezequiel, ¿sí?, que habían unos que estaban dentro del templo, que se habían pervertido, estaban cometiendo abominaciones, ¿sí?, y se iban a matar a todos menos los que estaban sellados. Estos que estaban sellados, ¿por qué? Porque esos se afligían viendo todo lo que estaba pasando en el templo, porque esos eran fieles al Señor.
Así también, hermanos, cuando nosotros le somos fieles al Señor, hermanos, y por nuestras obras se demuestra nuestra fe, porque ya nuestra fe no está muerta, sino que la estamos viviendo. Amén. Entonces nosotros podemos tener la aseguranza, ¿sí?, de que somos sellados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de Dios está redarguyendo nuestro ser cuando nosotros andamos en pecado, amén, señal de que andamos donde tenemos que andar, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios está con nosotros, la presencia de Dios, es lo que fue prometido. Y el Señor no está físicamente aquí con nosotros, donde yo lo puedo palpar como los apóstoles lo tuvieron en un tiempo. Amén. Esa manifestación cumplió lo que tenía que hacer, se fue, pero vino lo prometido, que era la presencia de Dios en todos nosotros. Dice en aquellos días, ¿sí? Joel 2:38, en los últimos días iba a derramar, ¿qué? El Señor, de mi espíritu. Esas palabras son tan claves. El Señor dice, voy a derramar de mi espíritu. Esa palabra a mí lo cambia todo, porque no dice voy a derramar al Espíritu Santo, ¿sí? Voy a derramar de mi espíritu, de mi presencia. Es algo que le pertenece a Él, que es Él, ¿sí? Bendito Dios, santo. Sobre toda carne. Amén. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. La presencia de Dios, el Espíritu Santo es la presencia de Dios, es Dios mismo. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y después de esto dice, derramaré mi espíritu. Eso quiere decir que le pertenece a Él. Es de Él y es Él. Gloria a Dios. Sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Todo eso, ¿por qué? Porque tienen el Espíritu de Dios. Amén. En nuestros días puede haber profetas todavía, puede haber visiones. Amén. Porque el Espíritu de Dios no se ha limitado. Si quiere trabajar de esa manera, con su pueblo puede hacerlo. Amén. Yo no sé quién no. Hay quienes en verdad creen que eso nomás fue para la primera iglesia. Y ya los dones ya cesaron, ya no siguieron. Eso no es bíblico. Amén. Hasta el día de hoy, si Dios quiere hablarle a alguien por medio de una voz audible, o si quiere darle una visión, Él puede hacerlo. Amén. No está limitado. Si Él quiere hacerlo, así lo hace. Amén. Pero si queremos saber si es de Dios o no, amén, tenemos que ver lo que tal persona nos está diciendo. Si nos está diciendo que vayamos a servir a otros dioses, entonces no es de Dios. Amén. Pero derramaré mi espíritu. Amén. Amén. Así que, hermanos, tenemos que tener en cuenta para nosotros edificar al Señor este tabernáculo, ¿sí? Necesitamos el Espíritu de Dios. Estos hombres, pues a Leel y a Oliab, fueron llenos del Espíritu de Dios, ¿sí? Sabiduría, inteligencia, ¿sí? Para hacer toda clase de arte, amén, toda clase de obra ahí a la perfección. Pero es algo que vino del Espíritu de Dios. Así nosotros, hermanos, para edificar lo nuestro, amén, necesitamos el Espíritu de Dios, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Hermanos, aquí lean la palabra. Es lo que les digo, lean las Escrituras, escudriñemos las Escrituras y van a ver, hermanos, que ahí vamos a encontrar la verdad. No me crean a mí simplemente porque yo soy el pastor y aquí estoy predicando. Yo les voy a decir, vayan a leer su palabra. Si en algo estoy mal, hermanos, hablen conmigo. Bendito Dios. Aleluya. Pero lean la palabra, porque el único que tiene la razón aquí es Dios. Amén. ¿Sí? Y nos dejó su palabra para nosotros leer esto. Amén. ¿Sí? No me crean a mí porque soy el pastor, crean en el Señor porque Él lo dice. Amén. Así que, hermanos, en esta tarde, hermanos, les digo, hay que estar gozosos, hay que estar contentos porque hemos escuchado y hemos creído y por consecuente hemos sido sellados. No estamos incompletos. Si no hemos hablado en lenguas, amén, no hay problema, ¿sí?
no estamos incompletos. Es que hay personas que en verdad sí se sienten y no tienen, no es culpa de ellos, sino porque así muchos ministros los han hecho sentir. Si no hablas en lenguas, no eres salvo. Los de Cristo, hermanos. Eso no es así, hermanos. El hablar en lenguas es un don. ¿Y por qué allá en el libro de los Hechos hay ejemplos de personas que recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas? Hay un propósito tras todo ello. Amén. Sí. Pero era para enseñar. Les voy a decir, miren, rapidito. Quizás uno de los más difíciles de entender en ese aspecto, Hechos capítulo 8 nos habla de cuando ya Samaria empezó a recibir el Evangelio, porque fue Felipe y le empezó a predicar, ¿sí? Y ahí estaba un mago, ¿se acuerdan? Sí. Uno que hacía magia, Simón. Sí, Simón, y engañaba así a la gente, y pues la gente pues ahí le creían, y bueno, pues aquí está Dios con este hombre. Pero viene Felipe, les habla del Evangelio, y hasta el mismo Simón, el mago, dice, no, este es el verdadero, amén. Pero recibieron al Señor, creyeron en Él, sí, pero dice que aún no había venido el Espíritu Santo sobre ellos, sí. Pero la pregunta es, ¿por qué pues? ¿Por qué nos dice eso? ¿Qué fue lo que pasó? Felipe les enseñó, pero luego mandaron, si no mal recuerdo, a Pedro y a Juan, ¿sí? Vayan a ver qué es esto que está pasando ahí en Samaria, porque es que los primeros creyentes, hermanos, pensaban que eso nomás era para los judíos, ¿sí? La manifestación del Espíritu Santo, lo que pasó en el Pentecostés, que nomás era para los judíos. Pero empezó a ver que allá en Samaria, que eran mezclados entre judíos y gentiles, empezaron a recibir al Señor. A ver, vamos a ver qué está pasando aquí. Y oraron por ellos y empezaron a hablar en lengua. Pero la señal, ¿para quién era? Para los que no creían. Era para los judíos que estaban ahí. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ver que el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, no era nada más para los judíos, era también para los gentiles. Vamos a Cornelio, ¿sí? Gentil. Fueron allá y se presentaron. ¿Y cómo salieron de ahí, hermanos? Asombrados que el Espíritu Santo también cayó sobre ellos. ¿Por qué? Porque era confirmación de que el Espíritu Santo no era nada más para los judíos, era también para los gentiles. Se van al concilio allá, Hechos 13, 14, 15. ¿Qué están hablando? Ahí, bueno, están contando cómo el Señor había hecho maravillas, cómo se está esparciendo el Evangelio y los gentiles también están recibiendo, ¿sí? Léanlo con cuidado y van a ver, hermanos, que siempre tuvo un propósito. Llegamos allá como en Hechos 19, cuando habla con los discípulos de Juan. ¿En qué fuiste bautizados? En Juan. ¿Y qué recibiste? Ni siquiera habían escuchado que hay Espíritu Santo. Amén. Pero ¿quién es el Espíritu Santo, hermanos? Sino que Cristo, sino que Dios. Amén. Les faltaba recibir a ellos al Señor. Amén. Todo, hermano, tuvo un propósito. Si lo leemos bien, con cuidado. ¿Sí? En ese entonces esos judíos pensaban que nomás eran para ellos y que los gentiles no. Hablaban en lengua los gentiles para que los judíos pudieran ver que no nada más eran para ellos, sino también para los gentiles. Y aquí estamos nosotros. Gloria a Dios. Amén. Así que tuvo un propósito. ¿Por qué? Hablaban en lenguas. Y eso de Hechos capítulo 8 ni siquiera estaban, en Hechos 10 allá con Cornelio, 10 y 11, ni siquiera estaban bautizados primero recibieron, ¿sí?, el bautismo del Espíritu Santo antes de ser bautizados. Amén. Para que veamos, hermanos, que el que tiene control de todo eso es el Señor. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero ahorita, como fue allá en Joel 2:38, la promesa es derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Sí, pero para recibir el Espíritu tenemos que creer. Amén. Y no creer cualquier cosa. Creer la verdad, la palabra de Dios, el Evangelio. Amén, amén. Y con eso, hermanos,
tenemos la confirmación que nosotros también tenemos el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Gloria a Dios. ¿Por qué no se ponen de pie? Gloria a Dios. Vamos a entonar una alabanza. También les voy a invitar que vengamos a orar, a pedirle a Dios, hermanos, darle las gracias por su palabra. Amén. Y de la misma manera, pues, mientras que administro la alabanza, pedirle a nuestros nuevos ministros también que me ayuden a ministrar. Amén. Les pasen, hermanos. Para el llamamiento al altar, vengan, hermanos, a orar a la presencia del Señor. Amén. Aquí hay aceite. Amén. Es el momento, hermanos, de darles gracias al Señor por cumplir, hermanos, su promesa, que es darnos de su Espíritu Santo, de su presencia en nuestra vida. Amén. Porque hemos creído la verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo va a pagar, hija? No, yo no lo quiero pagar. Nada más cuando ya se acabó le pone aquí. Aleluya. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Quiero su corazón con tu presencia, llenos de alegría, con mi ser. Necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Quiero su corazón con tu presencia, llenos de alegría, con mi ser. Es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor. Pastos de pecado, Él me hará descansar. Pastoreará, confortará, guiará.
damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Has sido, Señor, misericordioso, porque has derramado, Señor, de tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, porque hemos escuchado tu palabra y hemos creído en ti, y te damos gracias por la revelación, Señor, de tu palabra, Señor Santo. Te pido, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que no dudemos, Señor, de la salvación, Señor, que tú nos das. Porque, Señor, es algo que tú nos das gratuitamente si solamente creemos. No hace falta, Señor, agregarle más a la obra que tú hiciste, Señor. Tú hiciste todo lo necesario para que nosotros pudiésemos ser salvos, Señor. Mas ahora, Señor, hay señales que nos siguen, Señor, cuando nosotros creemos en tu nombre. Pero sobre todo las señales que debe de seguirnos, debe de ser el amor, Señor Santo. Porque cada discípulo tuyo debe de profesar y también aplicar en su vida, Señor, el amor, Señor, no solamente para contigo, sino con nosotros y con todos los demás, Señor. En esta manera, Señor, nosotros conocemos que somos tuyos, Señor. Cuando te amamos a ti, amamos a nuestros prójimos, amamos tu palabra, y por amor a ti, Señor, vivimos una vida espiritual, una vida santificada, una vida consagrada a ti, Señor Santo. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que nos des conforme a tu voluntad, Señor, según la medida, Señor, de tu gracia para nuestras vidas, Señor Santo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Bendícenos con tu presencia en todo nuestro camino, Señor, hasta que llegue el día de la redención, Señor Santo, donde mandarás a tus ángeles, Señor, para recoger a cada uno de sus escogidos y así estar contigo para siempre, por toda la eternidad, Señor. Creemos en ti, ayúdanos a pelear la buena batalla, Señor, y ser fieles hasta la muerte, Señor Santo, porque en ti tenemos la salvación y la promesa, Señor, de tu Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre. Gracias te doy por esta tarde, Señor, por estos momentos, y te pido que nos despidas en paz, mas nunca en tu presencia. En tu nombre, Señor Jesucristo, te doy gracias. Amén, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Y el pueblo del Señor dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Un saludo a toda la audiencia, Dios los bendiga. Ya cuando pongan ahí.